Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. J.A. del Río, ayudando a empresas a hacer negocios en Latinoamérica en conjunto con la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, aprecian su participación y le dan la más cordial bienvenida al webinar Reforma Fiscal 2021, cómo afectarán las reformas a sus operaciones en México. Yo me presento rápidamente, mi nombre es Karen Gómez, gerente de comunicación de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, y es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, ahora voy a proceder a presentarles a nuestros ponentes expertos del día de hoy. Primero tenemos a Alfredo Palacios, quien es socio de impuestos en Guadalajara. Él es contador público, cuenta con una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Tiene también un diplomado en impuestos internacionales por el ITAM Duke University. También cuenta con un diplomado en tributación internacional y europea por la Universidad de Maastricht y una maestría Global Tax Management and Compliance por la Facultad Brasileña de Tributación. Bueno, esta mañana también nos acompaña Montserrat Colín, quien es socia de impuestos en Ciudad de México. Ella es contadora pública del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Tiene un diplomado en impuestos y servicios legales de la Universidad Panamericana y cuenta con 13 años de experiencia en consultoría fiscal nacional e internacional. Y termino presentando a Miguel Peñalosa, quien es socio de impuestos en la región Bajío. Él es contador público certificado, tiene maestría en análisis tributario y un diplomado en impuestos internacionales por el ITAM Duke University. Se ha especializado en ayudar a empresas extranjeras a hacer negocios en México, particularmente en las industrias de electrónica, construcción y ventas minoristas, en áreas como la aplicación de tratados e impuestos internacionales. Muchas gracias a todos. Y bueno, dicho esto, cederé la palabra a Miguel Peñalosa para iniciar el tema. Adelante, Miguel, y gracias. Gracias, Karen. Buenos días a todos los asistentes. Nos honra y complace que nos acompañen en este webinar, en el que, como ya mencionamos, vamos a abordar el impacto de las reformas fiscales para 2021 y estar listos, tener muy claro cómo viene el aspecto por parte de las autoridades fiscales. Y en lo particular quiero extender el agradecimiento a la Cámara Francesa por la invitación. Como parte de nuestra agenda, abordaremos 6 puntos fundamentales en los que se centra esta parte de la reforma fiscal para el ejercicio 2021. La primera serán los criterios generales de política económica. El segundo tema, la ley de ingresos de la Federación. El tercero, la ley de impuesto al valor agregado, el IVA. Cuarto, ley del impuesto sobre la renta. Y finalmente estaremos hablando sobre las modificaciones y adiciones al Código Fiscal de la Federación, y con bombo y platillo les presentaremos la intención legislativa de la reforma laboral. Bueno, como parte de del inicio de nuestra plática respecto a los criterios generales de política económica, me gustaría compartirles de dato histórico que el pasado 5 de noviembre el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto mediante el cual se reforman las leyes que antes mencioné. Esto fue para posteriormente entregarlo al Ejecutivo para su aprobación y publicación, lo cual ya sucedió, y el pasado 25 de noviembre seguramente se percataron que en el Diario Oficial de la Federación fue publicado. Y el punto es, ¿qué nos afecta? ¿Qué tendríamos que considerar al respecto? Lo primero que quiero compartirles es que estas reformas para el ejercicio 2021, comparadas, por ejemplo, con las de 2014 o 2019, no se caracterizan por dar nuevas figuras jurídicas o tener grandes cambios estructurales en la redacción de la misma. Es decir, no hay nuevas contribuciones y más bien hay una apuesta por parte de las autoridades fiscales a prevenir y a ajustar las partes en las que ellos consideran que los contribuyentes hemos o han abusado. En otras palabras, podríamos decir que esta reforma es una reforma cualitativa porque redefine controles para el cumplimiento de obligaciones, pero no propiamente para cuantificar más a lo que ya se dispone en la Ley de Ingresos de la Federación. Por lo tanto, los criterios generales de política económica, estableciéndose de acuerdo a la Ley Federal del Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria, justifica lo que ha pasado en esta situación especial y extraordinaria en lo local, en lo social y en lo económico, de acuerdo a lo que atravesamos por el SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19,
y en estricto sentido, pues las pérdidas económicas derivadas del confinamiento. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, que la autoridad apuesta a la orientación de recursos, políticas públicas para apoyar a la población más vulnerable. ¿Cómo? Y creo que aquí es donde podríamos tener una plática larga en la que podríamos o no estar de acuerdo. El cómo es invirtiendo los recursos públicos en programas sociales y de bienestar, desarrollando infraestructura portuaria y carretera, en temas de salud, en temas de educación y en temas de empleos, la generación de empleos. En la siguiente diapositiva vamos a platicar respecto a la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Y esto en qué nos puede afectar? Bueno, en mucho. Si tomamos en cuenta la jerarquía de las leyes, por eso creo que es importante iniciar con ella, con la Ley de Ingresos de la Federación. Tendríamos que partir de que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución nos dice que los mexicanos tendríamos que contribuir al gasto público y entonces todo está orientado de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación. Como les comentaba, pues esta se publicó el 25 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación y la parte importante que vamos a revisar es fundamental. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se refleja las cifras que están contenidas en la ley. Recordemos que hay dos tipos de ingresos de acuerdo a la ley de ingresos, los tributarios y los no tributarios, y nos enfocaremos en los primeros, en los tributarios. ¿Qué necesitamos considerar? Bueno, que las autoridades en este caso están considerando que habrá un incremento en los ingresos, como lo pueden ver ahí, pero comparativamente llama la atención que tendrán una baja en la recaudación proyectada respecto a IVA e IEPS. Y también se nota muchísimo en los impuestos al comercio exterior. No perdamos de vista otros factores que pueden impactar a esta circunstancia, como cuáles. Pues recordemos la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, bueno, el TEMEC ahora, que pues también tiene un impacto fundamental en cuestión de comercio exterior. Y así es como la autoridad ha proyectado esta parte de los ingresos tributarios. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué tendríamos que considerar aquí? Bueno, lo que nos puede relajar es que las tasas de recargo se mantienen. Recordemos que hay diferentes tasas de recargo, ya sea por prórroga, que está en un 0.98%. Los recargos a plazos de hasta 12 meses quedarían en 1.26%. Los pago a plazos hasta por 12 y 24 meses en 1.53%. Los que excedan de 2 años, el 1.82%. Y los recargos por mora, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, quedarán en 1.47. ¿Y habrá alguna buena noticia? Pues sí, tendríamos que considerar que dentro de la exposición de motivos también se considera esta parte, la retención de intereses por parte de las instituciones financieras. Entonces, tendríamos que comparar que en el ejercicio fiscal 2020 hay una retención por parte de las instituciones que componen el sistema financiero para retener a las personas físicas una tasa de ISR del 1.45, es decir, la vigente es 1.45, aplicable sobre el capital a que dé lugar el pago de los intereses. ¿Qué se espera entonces en el 2021? Que la tasa cambie y se disminuya al 0.97%. Bueno, pues creo que lo podríamos considerar como una buena noticia. ¿Qué más? Bueno, respecto a la misma Ley de Ingresos de la Federación, nos habla sobre los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales, en este caso, pues hay ciertas precisiones que me gustaría considerar. La primera es que se van a tener que considerar como ingresos acumulables para efectos del impuesto a la renta aquellos estímulos que se otorguen y que se reconozcan en materia fiscal cuando efectivamente se acredite. De manera rápida, me gustaría mencionar cuáles estímulos están contenidos. Bueno, el primero, el acreditamiento respecto a IEPS. Cuando tengas una operación en la que lo apliques el diésel o biodiesel en tu maquinaria, siempre y cuando tengas actividades empresariales. Ojo, esto no puede ser aplicable a vehículos. También está el acreditamiento sobre un monto equivalente al IEPS cuando estemos hablando que se utiliza el diésel o biodiesel para empresas dedicadas al sector agro o silvicultura.
También se mantiene el IEPS cuando estemos hablando sobre transporte público y privado, es decir, el acreditamiento de IEPS cuando tú consumas diésel o biodiesel y lo utilices exclusivamente para transporte público privado. Ojo, tomemos en cuenta que este estímulo no es aplicable tratándose de contribuyentes que presten servicios preponderantemente entre partes relacionadas. Entonces, no perdamos de vista esto. También se permite el acreditamiento del 50% de los pagos que se realicen en la Red Nacional de Autopistas de cuota, es decir, los peajes. Esto no es nuevo, pero pues bueno, vale la pena refrescarlo. Y también considerar, por último, en materia de IEPS, que está el acreditamiento del IEPS equivalente a la adquisición de combustibles fósiles que se utilicen en procesos productivos para la elaboración de otros bienes, ojo, sin que los combustibles adquiridos se destinen a la combustión. Entonces, creo que hasta aquí esta parte no está nueva. También importante decir, por ejemplo, para las empresas que tienen concesiones y asignaciones mineras, que se permite el acreditamiento del derecho especial sobre minería, a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos. Tomen en cuenta, por favor, que se elimina para el ejercicio fiscal 2021 el estímulo fiscal otorgado a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas consistentes en una deducción adicional para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta sobre un monto equivalente al 8%. Es decir, esto ya se acabó, solamente dura hasta el 2020 y en el 2021, pues esto ya no lo podríamos aplicar. De manera general, ahí ustedes podrán también ver en la diapositiva cuáles son los impactos en las cifras macroeconómicas que se han publicado en la misma Ley de Ingresos de la Federación. Bueno, ¿qué vamos a platicar respecto a la Ley de Impuesto al Valor Agregado? Bueno, esta parte creo que es muy importante, se venía esperando. Recordemos que para el ejercicio fiscal 2020 entraron en vigor todas aquellas reglas que empezaban a regular en materia de renta y en materia de IVA, lo que tendría que ver con economía digital. Entonces, recordemos que esto entró en vigor en el segundo semestre de 2020 y estas reglas vienen más que todo a hacer ciertas precisiones que eran necesarias. Vamos a decir que en materia de IVA se dividen en dos grandes ejes. El primero, esta parte del bloqueo al acceso a la infraestructura de Internet. ¿Cómo funcionaría esto? Tomen en cuenta que durante la reforma para el ejercicio fiscal 2020 ya se había propuesto, pero se dejó en la congeladora, dado que al parecer no tenían los recursos suficientes, me refiero a las empresas que se dedican a prestar servicios en telecomunicaciones, servicios públicos de telecomunicaciones, o no estamos preparados en general vía gobierno. Entonces, bueno, considerando, va a haber bloqueos al acceso a la infraestructura de Internet. ¿Para quiénes? Uno, para los proveedores de servicios digitales e intermediarios que no tengan presencia física en México, es decir, que no tengan un establecimiento permanente en México. Y el problema que va a ser aquí es cuando empiecen a incumplir respecto a todo lo que hoy día sabemos que tienen que cumplir este tipo de empresas, como que registrarse al RFC, contar con un apoderado o representante legal en México y presentar ciertas declaraciones informativas en las que hoy día hay lugar. Oye, ¿pero qué va a pasar? Pues el tema es que si tú no cumples, va a haber un bloqueo al acceso de la infraestructura de Internet. Pero tomemos en cuenta que esto también embarra a los concesionarios de red pública de telecomunicaciones, porque en caso de que ellos, al menos así es como estimamos va a funcionar, SAT, concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, informará sobre qué contribuyentes deberían de estar castigados para tener acceso a la infraestructura de Internet. En caso de que ellos no los bloqueen, entonces se harán acreedores a multas que van entre 500,000 y 1,000,000 de pesos. Ojo, esto es no por contribuyente, sino por concesionario de redes públicas de telecomunicaciones. Asimismo, también creo que era importante este segundo bloque, que era una regla que estábamos esperando que saliera. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que aquellas empresas, o por fin se aclara, que aquellas empresas que en México quieran actuar a través de un intermediario de plataformas tecnológicas, entonces podrán hacerlo siempre y cuando el intermediario retenga y emita el IVA. Para estos efectos, obviamente, este intermediario va a tener que estar expidiendo los FDIs a que haya lugar.
¿Qué debemos de tomar en cuenta? Bueno, que se relevan los proveedores de servicios digitales no residentes a lo que ahí estamos comentando. Importante es que entonces alguien tiene que emitir una factura y en el caso que esta empresa, que no tiene una presencia física en México a través de un establecimiento permanente, decida hacerlo a través de su intermediario, pues la ventaja es que las reglas ahora están claras y podemos apegarnos a lo que aquí está establecido. Y por último, en materia de IVA vienen dos siguientes precisiones. La tercera probablemente a muchos no les gusta, que son quienes se dedican a vender a través de plataformas digitales, y la estrategia de moda era ponerle que es un bien usado para entonces estar exentos a efectos de IVA. ¿Qué es lo que está entendiendo la autoridad? Oye, ahí ya metieron un gol, por favor, vamos a ponerlo como una actividad grabada. Y por último, en el caso de los servicios médicos profesionales, se aclara que los servicios médicos profesionales también que requieren un título profesional puede ser incluso proporcionado a través de asistencias autorizadas a instituciones benéficas que no estén sujetos a IVA. Entonces, bueno, esta es la parte que queremos abarcar respecto a estas modificaciones a la ley de IVA. Y vamos a iniciar con lo que respecta a la ley de impuestos sobre la renta. Me gustaría comentarles que hay tal vez precisiones muy marcadas respecto a renta y que es importante que tomemos en consideración. Bueno, la dedicatoria yo creo que en buena medida en esta modificación 2021 va dirigida para las empresas que estaban autorizadas para recibir donativos. ¿Qué es lo que la autoridad expone en esta parte de motivar todas las cuestiones por las que lo llevan a definir esta ley? Bueno, fíjense, uno, que según los datos que tiene la autoridad, en un reporte de ingresos de donatarias respecto al ejercicio 2019, se apreciaba que los ingresos de las donatarias se clasificaban o dividían en donativos, ingresos relacionados con el objeto social y otros ingresos no relacionados con el objeto social. Entonces aquí viene la parte en la que la autoridad dice, oye, ¿no será que están abusando, haciendo algunas empresas sin fines de lucro con el objetivo de obtener ciertos donativos, pero a lo mejor lo que están haciendo es dedicarse a otra cosa? Bueno, derivado de ello es que la autoridad empieza a poner ciertos candados. Y ahora entonces, ¿qué nos dice? Bueno, no vamos a autorizar si aquella empresa perdió su acreditación y entonces ellos ya están fuera de título tercero, que es donde hablamos sobre empresas donatarias. ¿Qué va a pasar? Bueno, la primera cuestión que cambia es que actualmente en la ley 2020 se establece que estarías fuera de este título cuando al menos el 10% de tus ingresos provenieran por fuentes distintas a los fines por lo que fuiste creada. Acá lo que te dice es del 50% y ya estás fuera. Cuando utiliza sus activos para fines distintos al objeto social para el que obtuvo su autorización y también cuando no emita comprobantes fiscales o los emita con transacciones distintas a lo que tenga que ver una donación. Ojo con esta parte que también menciona, o que sus socios o asociados de la misma se encontraran dentro de la lista definitiva del artículo 69b, lo cual es obvio porque sería una mancha para aquella empresa donataria. Esta regla también es muy importante decir que es muy parecida a lo que hoy día está en ley aduanera, respecto a que, si ustedes recuerdan y hacemos una hilación armónica, en ley aduanera hay un castigo cuando alguna empresa que compartiera socios y en una de esos se dieran cuenta que los socios o representantes legales ya están castigados y el padrón de importadores hubiera suspendido por alguna causal establecida en ley aduanera, y entonces la autoridad detecta que tiene una hermana y comparte los mismos socios o los mismos representantes legales, esto se considera como una práctica indebida. Bueno, parecería que atraen la misma idea, pero en cuestión aduanera, y se están dando cuenta que si lo podemos ver así, algún socio o representante tiene alguna mancha respecto a su cumplimiento fiscal, entonces el castigo también va en añadidura para la empresa donataria. ¿Cuál es el reto? El control.
tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquellas empresas que son a través de patronatos o que tienen estructuras un tanto más complejas, pues recomendamos eso, que además de estar vigilando el control de cumplimiento de la empresa per se, pues también se ve a través de los representantes y asociados. Es importante mencionar que cuando una empresa entonces perdiera su autorización, tendrá un año, 12 meses para obtener una nueva autorización. Pero ¿qué va a pasar si no la puedo obtener? En la siguiente diapositiva podremos observar que entonces ya perdí mi autorización, no pude renovar, ¿qué hago? Bueno, entonces tú, donataria, que perdiste autorización, tienes la obligación de destinar todos los bienes o todos los activos con los que cuentes a otra entidad que también sea autorizada para recibir donativos. Se elimina la certificación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de transparencia y de evaluación social. Y, ojo, para el caso de los gastos respaldados con facturas de impuestos se consideran como parte de los ingresos distribuibles para los socios. Es decir, aquellos gastos no deducibles que normalmente estábamos ahí jugando, bueno, es que sí se consideró, no se consideró. Bueno, el chiste es que cuando tú estés en la parte del remanente distribuible, alguien tiene que pagar impuestos. Y si tú estabas considerando que todos tus gastos eran no deducibles, pues ¿en quién crees que va a recaer esa parte? Pues evidentemente en el socio o asociado que formara parte de esta AC, normalmente, que estaba autorizada para recibir donativos. En la siguiente diapositiva, por favor. Es importante mencionar que deben tener autorización, y esta es una de las modificaciones que recientemente se incorporan, las asociaciones o sociedades que otorgan becas, quienes se dedican a la investigación científica o tecnológica, también los que se dediquen a la investigación y conservación de especies de flora o fauna terrestres o acuáticas, y las entidades dedicadas a la cría y especies protegidas y en peligro de extinción de acuerdo a la conservación de su hábitat. ¿Cuándo? Esta autorización la tienen que promover de inmediato, porque entonces la autoridad tendrá hasta el 1 de julio para esto. Es importante decir que obviamente las empresas se quejan ante la PRODECON, porque si hoy día te ha tocado estar en esta parte de solicitar una autorización para hacer una donataria autorizada, te darás cuenta que de acuerdo a la complejidad y todos los análisis que tiene que hacer la autoridad, se tardan más que eso. Incluso a veces tu autorización puede tardar más de 6 meses, entonces consideramos que aquí es donde viene el verdadero reto para las autoridades. Bueno, respecto a las maquiladoras, es importante comentar lo siguiente. Tomemos en cuenta que las maquiladoras hoy día pueden funcionar de dos formas, las maquiladoras puras per se. Bueno, sabemos que es la parte de Safe Harbor, en la que funcionas con un 6.5 o un 6.9, los primeros sobre gastos, los segundos sobre activos, y obtener una resolución anticipada sobre la metodología para precios en operaciones con partes relacionadas, mejor conocida como APA, por sus siglas en inglés. Sin embargo, es importante decir que puede existir la confusión de que aún fuera posible cumplir únicamente obteniendo y conservando la documentación comprobatoria de operaciones con partes relacionadas mediante la metodología del MTU, la de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Entonces, ¿qué viene a pasar en este artículo? Pues simplemente decirte, oye, nada más, acuérdate que se pueden dos, o Safe Harbor o APA. Son las únicas que tú puedes usar para el cumplimiento y control de una empresa maquiladora. Tomemos en cuenta que el APA nos puede aguantar hasta 5 años a partir del ejercicio anterior al que se solicite a las autoridades fiscales y, bueno, hasta los siguientes ejercicios después de la solicitud. Tomemos en cuenta que yo creo que este va a ser el reto para las autoridades porque pues le va a generar más carga administrativa, ¿no? Con la probabilidad de que se tome mayor tiempo para resolver estas solicitudes. Por último, respecto a economía digital y asimilados a salarios, me gustaría primero hablar de economía digital. Bueno, hay ciertas aclaraciones respecto a los artículos en cuestión de economía digital. Si ustedes recuerdan, anteriormente había un cuadro en el que había cuotas progresivas perdón, porcentajes progresivos, y digamos que era la regla Uber, Didi, Airbnb, Amazon. ¿Qué nos quiere decir? Ahora ya son cuotas fijas. Para transporte de pasajeros y entrega de mercancías estaremos en un porcentaje de 2.1% sobre la operación, para servicios de hospedaje del 4% y para la venta de bienes y prestación de servicios de un 1%. Esto
Cambia porque anteriormente en el primer rango estábamos del 2 al 8% en el transporte de pasajeros. En el caso de hospedajes estábamos de un 2 al 10%, hoy queda en el 4%. Y respecto a la enajenación de bienes y prestación de servicios en plataformas, estábamos de un 0.4 a un 5.4%, de un 0.4 a un 5.4%. Entonces está perfecto. Creo que es más fácil para todos los que se dedican a esta parte de economía digital poder entender estas tasas fijas. Por último, y esto no estaba en el paquete de iniciativas que se preparó, sino que después lo armó la Comisión Fiscal de la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda, en el que parece ser que todo el mundo ha detectado que probablemente a través del esquema de asimilados a salarios, y no en todos los casos, en el caso de honorarios o comisiones, se estaban prestando a hacer prácticas indebidas, de acuerdo a lo que expone la autoridad. Entonces, tomen en cuenta que ahora no puedan tributar en este régimen o en este esquema de asimilados a salarios aquellas personas físicas que en un ejercicio obtengan más de 75 millones de pesos. La verdad es que yo creo que esta regla no es muy clara o no entenderíamos para qué la sacan, dado que, pues al saber el umbral, en mi opinión, cualquiera pudiera pensar que hace estrategias para estar dentro de este límite. Sin embargo, es importante precisar que a la autoridad no le está gustando y creo que debemos leer entre líneas sobre qué van a estar dirigidas las revisiones en los próximos ejercicios. De mi parte, es todo y les agradezco su atención. Miguel, muchas gracias por la parte introductoria. Ley de ingresos, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, creo que son medidas muy importantes. Y nuevamente muchas gracias a la Cámara Franco-Mexicana por estar con nosotros en este webinar y gracias a ustedes por participar con nosotros. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el Código Fiscal. El Código Fiscal que prácticamente contiene los 6 ejes principales de los cuales parte esta iniciativa. Y tal cual lo plasmó nuestro Ejecutivo en la exposición de motivos, que son la gestión tributaria, la modernización, la simplificación administrativa, la eficiencia recaudatoria, el combate a la corrupción, por supuesto, que es un tema incluso de campaña, y el combate a la evasión y la elusión fiscal. Esto, como veremos en las siguientes diapositivas, vamos a encontrarlo en esta reforma al Código Fiscal Federal. Y partiendo como punto número 1 es ajustes a la regla de razón de negocios, regla general antiabuso. Y dando un poco de contexto a esta regla general antiabuso, como recordarán, en el 2020 la reforma fiscal incorporó esta regla general antiabuso como una medida de eliminar o enfocar el tema recaudatorio hacia el fondo y no a la forma, que históricamente era una reforma que se había planteado alrededor del año 2005, sin embargo no fue fructífera en aquel momento, pero ahora en el 2020 fue aprobada y se incorporó el fondo sobre la forma. ¿Qué quiere decir el fondo sobre la forma? Bueno, que las autoridades fiscales en sus ejercicios de sus facultades de comprobación podrían recaracterizar tus operaciones y entonces darles efectos jurídicos y tributarios a las operaciones en caso de que en el fondo esa transacción carece de esa materialidad o carece incluso de esa razón de negocios, ¿no? Y viene entonces todo lo que tiene que ver con el tema de comparar mi razón de negocios contra mi beneficio fiscal. Esta parte tal vez muchos de los contribuyentes no lo han atendido o no han puesto atención a este artículo 5A, pero es una de las modificaciones más importantes en el 2020 y ahora con la modificación en el 2021 viene a cerrar la pinza junto con el tema de esquemas reportables. ¿Qué es lo que modifican en el tema de la razón de negocios? Bueno, en el 2020 uno de los conceptos o uno de los puntos importantes en la reforma era cualquier recaracterización no iba a implicar una situación penal para el contribuyente, dando con ello un poco de certeza al contribuyente de que en caso de una revisión por parte de las autoridades y que fuese recaracterizada su operación porque el beneficio fiscal fuese mayor, no tuviesen un perjuicio en tema de investigación o responsabilidad penal. Lo que hace la precisión de autoridad es, dejemos claros esta parte.
Si el contribuyente se encuentra inmerso en una transacción relativa al 113 bis, es decir, actos simulados, venta de facturas, EFOS, transmisión de pérdidas indebidas, etcétera, no tengo que hacer una recaracterización de esta operación. Es una operación per se indebida y por lo tanto sin perjuicio de todo la recaracterización, los impuestos, los accesorios o las multas. Por supuesto que la autoridad podrá ejercer su potestad con respecto a una responsabilidad penal para la comisión de un delito contra los contribuyentes. Este es un cambio muy importante porque entonces cobra real importancia el que nos aseguremos que nuestras transacciones, de nuestras operaciones con nuestros proveedores, estén debidamente amparados con los comprobantes fiscales y no estemos desarrollando actividades indebidas. Como punto número 2, esta viene siendo una precisión con respecto a los comprobantes fiscales simplificados. Y esto es que, como todos bien saben, el artículo 14 tiene algunas consideraciones de qué es lo que se considera enajenación de bienes para efectos fiscales. Y dentro de las cuales señalaba la posibilidad de considerar pagos diferidos o fraccionados cuando hiciese una operación donde se transfiera o se difiera más del 35%, pero no había una precisión con respecto a la emisión de los comprobantes. Lo que viene a hacer la reforma es incorporar que cuando también se emite un comprobante simplificado al público en general, conforme al 29A, fracción cuarta, también podrá ser considerada una enajenación o pago diferido fraccionado. En la siguiente diapositiva, uno de los cambios también con el combate a la planeación de los contribuyentes es una reforma al apartado del 14B, decisión de sociedades. ¿Y esta reforma en qué consiste? La autoridad, dentro de la exposición de motivos, señala que ha detectado que algunos contribuyentes previos a una escisión y posterior a una escisión generan o realizan cálculos aritméticos de tal manera que incorporan ajustes o partidas inexistentes en las compañías con el fin de llegar a un número preciso. Esto es importante conocerlo porque como saben, dentro del propio 14B y de la ley del impuesto de la renta, señala, por ejemplo, una excepción de enajenación cuando no se transmitan más del 51% de los activos monetarios en una transacción de escisión. ¿Qué sucedía? Bueno, estos contribuyentes hacían una estrategia o planeación para incorporar partidas al balance y al capital para efectos de llegar al cálculo aritmético que les permitiera hacer esa escisión sin un impacto en la reducción de capital o sin un impacto en considerarse como enajenación. Lo que ahora la autoridad precisa que en caso de obtener partidas inexistentes, por supuesto que esta transacción se considera enajenación y por lo tanto tendría que darle todos los efectos a dicha enajenación, como lo es impuesto a la renta, como lo es impuesto al valor agregado, aún sabiendo que es una decisión de sociedades. Y además, dentro del artículo 26 de responsabilidad solidaria, incorpora la responsabilidad solidaria a los socios accionistas que responderán solidariamente y sin limitación cuando dicha decisión dé lugar a la creación de conceptos o partidas que antes no existían en la decisión. Entonces, obviamente, volvemos al punto de los pilares o ejes principales de la iniciativa, es combate a la corrupción, combate a la evasión y elusión fiscal. Como punto número 4, esta creo que me parece muy acertada la precisión porque dentro de las disposiciones no contábamos, solo contábamos con la precisión de mercado reconocido como la Bolsa Mexicana de Valores. Y ahora lo que viene a hacer con esta reforma es que también incorpora a cualquier otra corporación que obtenga un título de concesión otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como bolsa en términos de ley de mercado de valores. Es decir, teníamos una desconexión entre lo que tiene que ver nuestra ley fiscal contra la ley de mercado de valores con respecto a las posibilidades que existen hoy en día de otorgar permisos o concesiones a otro tipo de sociedades. Pasando a un tema que tiene que ver nuevamente con el combate a la corrupción y combate a la elusión fiscal.
es el tema de la cancelación de los certificados digitales. Y aquí vienen dos movimientos muy importantes que hace el Ejecutivo Federal dentro de la reforma fiscal al código. Primero, elimina dentro del 17H bis las dos causales que existían como posible suspensión temporal de los certificados digitales, que era el no desvirtuar la presunción o inexistencia de operaciones, es decir, 69B, EFOS, no desvirtuar transmisión indebida de pérdidas. ¿Y qué es lo que hace? Los elimina del 17H bis y los incorpora al 17H, que el 17H hace referencia a cancelación inmediata de certificados digitales, argumentando la autoridad que, bueno, que lo que sucedía es que los contribuyentes, si bien tenían una suspensión temporal, en ese proceso podían continuar operando y no permitía detener este acto de corrupción o este acto de elusión tributaria, evasión tributaria, perdón, en los contribuyentes. Entonces, lo que incorpora es, los incorpora como una causal de cancelación de certificados sellos digitales. Nuevamente, todos los contribuyentes no necesariamente es que se dediquen o realicen compra de facturas, pero recordemos hoy en día que tenemos las publicaciones del 69, que tenemos la obligación de verificar a nuestros proveedores que efectivamente no se encuentran en las listas de EFOS, para efectos de que si detectamos que un contribuyente, un proveedor de servicios se encuentra en esta lista, debemos de realizar las acciones necesarias para que el proveedor aclare esta situación o incluso nosotros como contribuyentes atenderlos ante las autoridades fiscales a fin de evitar una sanción o en este caso la cancelación de los sellos digitales. Esto siendo una situación muy grave para las operaciones de las empresas. Además, las autoridades fiscales incorporan un proceso, en el caso del 17H bis, de reactivación, dando una fecha límite de 40 días para subsanar mediante la suspensión temporal de los sellos. Y obviamente, una vez presentado el contribuyente esas pruebas o esos elementos, la autoridad tendrá la obligación de reactivar nuevamente, conforme el 17H bis, estos sellos, y tendrá 10 días para dar una resolución con respecto a esa solicitud, o incluso en este caso también esa solicitud de nuevos certificados digitales. Entonces, esta parte nuevamente vuelve a fortalecer el tema de fiscalización, el combate frontal que tiene la autoridad sobre el tema de EFOS, sobre el tema de las facturas apócrifas, sobre el tema de la transmisión indebida de pérdidas, por lo que como contribuyentes debemos de estar preparados y debemos de incluir en nuestros procesos de compliance la parte de la verificación de los comprobantes para efectos de evitar una situación de cancelación de sellos. Una de las medidas de simplificación, que es así como la autoridad lo señala dentro de la exposición de motivos, es las acciones en los procedimientos de saldos a favor. Como recordarán, en el 2009 las autoridades fiscales incorporaron o prohibieron la compensación universal que teníamos todos los contribuyentes, que era una medida, bajo mi punto de vista, que simplificaba nuestra operación y hacía más eficiente nuestra operación e incluso ayudaba a no tener un impacto en el flujo de efectivo en nuestras operaciones. Sin embargo, obviamente, con el combate frontal a la corrupción y con el combate frontal a las factureras, la autoridad, bajo ese argumento, elimina la compensación universal y lo que se topó la autoridad en el 2019 es una lluvia de devoluciones por parte de los contribuyentes. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Es dos medidas adicionales. Punto número 1. Si el contribuyente se encuentra no localizado, obviamente el domicilio no está localizable, la solicitud de devolución se va a considerar como no presentada. Y aquí tal vez pareciera que es un hecho normal ante ese combate a la corrupción. Sin embargo, les pregunto, ¿cuántos contribuyentes como ustedes no están ante una situación donde el domicilio fiscal aparece como no localizado o aparece como localizado pero no me atendieron, localizado pero informante no adecuado? Todas esas
suposiciones, bajo mi punto de vista, serán elementos adicionales para la autoridad para considerar como no presentar la devolución y entonces retrasar el proceso de las devoluciones de impuesto al valor agregado. Muy importante será estar atento mes con mes de nuestro estatus ante las autoridades fiscales para asegurarnos que estamos activos en el tema de los saldos a favor y en el tema del domicilio. Y por último, incorpora, que esta es una medida me parece muy acertada, la posibilidad de que la autoridad pueda hacer facultades de comprobación no solo por un acto, sino por varios actos o devoluciones simultáneas y emitiendo una sola resolución al respecto, dejando a la potestad tributaria el hecho de que ello puede determinar si lo hacen uno o lo hacen varios actos, pero al final recibiríamos una sola resolución que creo que me parece más eficiente para evitar esa lluvia de requerimientos y costos adicionales a los contribuyentes. Obviamente, el término de la ejecución de las facultades de comprobación, las autoridades tendrán 20 días para dar respuesta a ello. Uno de los cambios en la responsabilidad solidaria, que bajo mi punto de vista cierra la pinza con el tema de esquemas reportables, en la fracción séptima de esquemas reportables, artículo 199, recordamos que esquema reportables 2020 se incorporó con un inicio de vigencia en el 2021 y dentro de ellos, en la fracción séptima, hay un supuesto donde se evite el caer en establecimiento permanente, ¿sí? Que tendría que ser reportable por el asesor fiscal o por el contribuyente en este caso. La responsabilidad solidaria incorpora la posibilidad de que el residente en México o los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que mantengan operaciones con partes relacionadas en el extranjero cuando estos últimos constituyan un establecimiento permanente en México. Es decir, si estás en un supuesto donde se pueda constituir un establecimiento permanente, ya la autoridad no va a fiscalizar al residente del extranjero. La autoridad va a imponer la sanción, las contribuciones, los accesorios o las multas al residente en México que realizó las operaciones con el residente del extranjero, parte relacionada. Un movimiento muy interesante porque al final permite atrapar esa contribución que anteriormente les era casi imposible el proceso de fiscalización. Y obviamente incluye la responsabilidad que no excederá obviamente las contribuciones y en relación a dichas operaciones del impuesto causado. Pues, muy relevante este punto. El plazo para conservar la contabilidad incorporan tres cambios muy relevantes y aquí debemos de buscar en nuestros expedientes toda la historia de nuestras compañías. Incorporan supuestos de excepción al término de 5 años. ¿Y cuáles son estos supuestos de excepción? Es decir, la autoridad busca que demostremos la sustancia económica de dichos actos. Señala, aumentos de capital. No aplica la excepción de 5 años. Actas, estados de cuenta donde demuestren los aumentos correspondientes, avalúos en caso obviamente de haberlo hecho con bienes muebles o inmuebles, registros contables, por supuesto, y la prueba de la existencia del pasivo en el caso de la capitalización del pasivo, es decir, está el pasivo, están las transacciones, los estados de cuenta, las transferencias. El no contar con estos elementos puede desconocerse dichos aumentos de capital. Reembolsos de capital, actas y estados de cuenta que se dieron en esas transacciones. Fusión y escisión, que son los 4 estados financieros, cálculos de CUFIN y CUCA, y anterior a la escisión. Entonces, ojo con nuevos plazos, porque debemos de cumplir con mantener esta información dentro de nuestra contabilidad. Pasando al siguiente punto, en el tema de plazos para cumplir los requisitos ante las autoridades fiscales, una medida muy acertada otorga 10 días adicionales a la disposición para que pueda solicitar en caso de que la información sea de difícil obtención. Esto me parece muy bueno. En el caso de revisiones electrónicas, topa este proceso a que las revisiones electrónicas, en el caso de comercio exterior, concluyan en un plazo máximo de 6 meses, con excepción de lo que respecta al comercio exterior, en cuyo caso no excederá de 2 años para aquellos en los que haya solicitado una compulsa internacional.
que es un punto muy importante tomar en cuenta, independientemente que sea una revisión electrónica. Como parte nuevamente combate al tema de la corrupción y el tema de la transmisión indebida de pérdidas, nos encontramos la parte de la transmisión incorrecta de pérdidas fiscales. Y esto es, solamente la autoridad lo que hace es incorporar, obviamente, el que cuando se haya emitido comprobantes fiscales sin tener activos, sin personal, infraestructura, capacidad material para proporcionar directo o indirectamente servicios, o capacidad para vender o entregar los bienes respaldados a esto, o no se encuentre localizado, pues estas operaciones que respaldan con facturas tributarias se consideran inexistentes. Uno de los elementos que ofrecerá la autoridad es la posibilidad de que el contribuyente desvirtúe esta situación ante las autoridades fiscales, pero no solo desvirtúe los hechos negativos de esa transmisión de pérdida, sino también deberá desvirtuar los hechos positivos que dieron el hecho a la transmisión, es decir, demostrar nuevamente, volvemos al 5A, demostrar la razón del negocio, la razón del por qué tenemos una transmisión de pérdidas y no es indebida. Esto creo que tiene un valor muy importante, pero recordemos, no está ahora con la incorporación del 5A, no está desconectado el tema penal en caso de que se demuestre que son inexistentes y operaciones indebidas. En el tema de acuerdos conclusivos, la autoridad de lo que detectaba era que utilizaban ya estos acuerdos conclusivos solamente para demorar el proceso ante las autoridades fiscales. ¿Qué es lo que hacen nuestras autoridades tributarias? Bueno, han incorporado reducir a la posibilidad de que no podrán acogerse a los acuerdos conclusivos en ciertos casos, ¿no? Es en auditorías relativas a devoluciones de saldos a favor, que lo vimos en procesos de fiscalización que puede ser múltiple, en compulsas, respecto a actos de cumplimiento de sentencias. Cuando estos procesos ya estén fuera de los plazos de los 20 días de haberse notificado el oficio de observaciones o resolución provisional, o en situaciones relativas del centenario. Es decir, sobre esto no te acojas al acuerdo conclusivo con la PRODECON, tiene que seguir el camino normal ante las autoridades tributarias. Pasando al tema de sanciones, y aquí es una de las medidas que México lo incorpora con la finalidad de igualar el tratamiento que a nivel mundial se le da a las situaciones de sanciones de precios de transferencia, y lo considera como una actividad agravante, es decir, cualquier incumplimiento en materia de precios de transferencia, se elimina la posibilidad de reducir una multa al 50%, solamente dejando la posibilidad de reducir el 20% con el pago dentro de los 20 días. Y esto, pues estamos hablando de temas de estudios de precio de transferencia, recordemos la obligación del local file, del master file, del country by country report, y obviamente no cumplir debidamente las obligaciones de maquila, que también en materia de precio de transferencia, pues tenemos el APA y el CFR. Con lo que respecta a la presunción de contrabando, si vemos la siguiente diapositiva, la autoridad hace una precisión porque ya desde ejercicios anteriores se había incorporado el artículo 103, fracción 17, una presunción de contrabando para las empresas IMEX, lo que quedaba pendiente, lo que era la fracción tercera de las empresas IMEX. Con esto, la autoridad lo que hace es tipificar como delito de contrabando la omisión del retorno, traslado o cambio de régimen aduanero de las mercancías temporales importadas bajo el programa de maquila. Y aquí es donde cobra relevancia el tener actualizado nuestro anexo 24, los retornos en tiempo y demás, porque ya no solo contempla las mercancías, sino también contempla los activos fijos, que son los que están inmersos en la fracción tercera. En la parte de notificaciones, incorpora, recordemos que parte de la iniciativa, y lo veíamos en las noticias, es no quedó aprobado, obviamente, el uso de herramientas tecnológicas para recolectar fotografías o cualquier otra información relevante del domicilio fiscal del contribuyente que pueda servir como evidencia de este proceso. Pero se aprobaron el tema de las notificaciones en los estrados y, bueno, redujeron el periodo de 15 días a 6 días, es decir, acelerar el proceso de fiscalización y de notificación a los contribuyentes, por lo que hay que estar atento de este tipo de notificaciones ante estrados. Y por último, en la parte del Código Fiscal de la Federación,
nos encontramos con el tema de garantía del interés fiscal y la autoridad incorpora una precisión en el tema de garantía que obviamente aduce a que solamente va a ser posible utilizar como garantía del interés fiscal bienes tangibles para garantizar el bien, dejando fuera el caso de los bienes intangibles por el hecho de su difícil, como señala en la exposición de motivos, por su difícil evaluación o conversión, obviamente, a efectivo para el cobro, obviamente, de cualquier garantía de interés fiscal. De mi parte es todo. Continuamos con nuestra socia Montserrat Colín para el tema de reforma laboral, una intención legislativa y que está muy fuerte la noticia hoy en día. Muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, pues igualmente muchísimas gracias a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana por la invitación que nos hicieron a J. del Río de poder participar e informar a pues todas las personas que se integraron en este webinar. Igual muchas gracias a todas las personas que se integraron y esperemos que esto sea de interés. Primero les quiero platicar un poquito. Esta es una reforma laboral, esta es una iniciativa que viene del Ejecutivo y evidentemente ya pasó por cámaras, se sigue discutiendo y estamos esperando que se dé una aprobación para el 1 de enero del 2021, pero bueno, estamos también esperando muchas otras cosas de cambios en esta iniciativa. Les voy a platicar un poquito cuál es la intención del Ejecutivo en este sentido. Como bien saben, ha habido muchos esquemas en el pasado de outsourcing y siguen existiendo, en los cuales se tienen contratados a los empleados en un esquema en el que no se pagan todas las retenciones correspondientes a IMSS, SAR, Infonavit, retenciones de impuestos sobre la renta, y estos esquemas pues claramente crean un ambiente de poca competencia y también crean un ambiente de inseguridad para los trabajadores. La intención del Ejecutivo es que los empleados realmente tengan el derecho a todas sus contribuciones y tengan el derecho pues a todos los derechos que deberían tener como trabajador. Esta es la intención, es la exposición de motivos. Sin embargo, ¿qué ha pasado? En el pasado hubo, y voy a hablar un poquito de los antecedentes. Hace muchos años se incluyó en la Ley Federal del Trabajo este término llamado y conocido como unidad económica. Se definió lo que era la subcontratación laboral, se integraron artículos dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y en ese momento todo el mundo lo que trataba de hacer era cuidar el tema de los insourcings, que son las empresas prestadoras de servicios internas, para que no fueran consideradas como una unidad económica dentro de todo el negocio y tú pudieras reclamar una empresa de servicios, la PTU de una empresa operadora. Sin embargo, sí hubo precedentes que se ganaron incluso y algunos otros que se perdieron, en los cuales empleados de servicios reclamaban la PTU de la empresa operadora como si todo el ente económico fuera una sola unidad económica. Después incluyeron hace algunos años reglas dentro del impuesto sobre la renta y dentro del IVA, en donde retomaba la definición que existía ya en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo y nos decían que si se subcontrataba a alguien en un carácter de subcontratación, se debía verificar que se cumplieran todos los requisitos del 15A y a su vez que se hicieran las retenciones de IVA e ISR y las de IMSS, SAR, Infonavit correspondientes. Entonces nos pusieron la cachucha de policía a los contribuyentes. Nosotros éramos los encargados de verificar que se hicieran todas las retenciones y que de no hacerse o de no verificarlo, nuestro gasto iba a ser no deducible y el IVA correspondiente iba a ser no acreditable. En este mismo sentido, incluyeron lo que se llamó el aplicativo del SAT, en donde creo que fue una intención, buena intención, sin embargo no funcionó tan correctamente, en donde precisamente era como una ayuda para verificar que se hicieran las retenciones correspondientes y ver si yo podía hacer deducible ese gasto. Todos los contribuyentes, la gran mayoría en mi experiencia en temas de subcontratación interna, es decir, una empresa de servicios interna del grupo, trataron de ajustarse a las especificaciones del 15A para soportar su deducción, porque claramente no estaban evadiendo impuestos, simplemente querían asegurar que su pago de servicios fuera deducible y su IVA acreditable. Después incluyeron la retención del 6% del IVA. Quitan el aplicativo y nos dicen ahora para todos los servicios y prácticamente no hacía una distinción y parecía que ante la duda tenías que retener, o al menos esa era la instrucción del SAT dentro de criterios normativos. Entonces, los que contratábamos servicios, pues empezábamos a retener ante la duda el 6% del IVA y así asegurábamos nuestra deducción. ¿Qué sucede? Siguieron existiendo estos esquemas de subcontratación
externa, llamados outsourcers, que seguían evadiendo impuestos y pues la verdad es que bastante creativamente. Entonces, ¿cuáles son los puntos generales de esta propuesta? El punto inicial es, está tratando de evitar estos esquemas de outsourcing que acabamos de platicar, que evaden impuestos, que no hacen retenciones y que claramente no ayudan al desarrollo de los trabajadores y de las propias empresas, a la competitividad. También están prohibiendo los servicios que son de subcontratación interna. Entonces, esto nos lleva a que un esquema de insourcing o outsourcing prácticamente va a estar prohibido. ¿Cuál es la intención? Nos piden que paguemos las retenciones y también están yendo con un tema de PTU. Aquí es algo muy, muy relevante. Ahora nos van a permitir solamente hacer deducible algo que se va a llamar servicios especializados. ¿Qué se deberían tener por servicios especializados? Y más adelante lo vamos a platicar. Pues prácticamente son aquellos servicios que no se encuentren dentro de la actividad preponderante del empleador. Entonces, vamos a tener que posiblemente llevar a los empleados de insourcing a una empresa operadora. Para llevarlos tendremos que hacer una sustitución patronal. Y aquí prácticamente lo que nos está diciendo es que para que exista una sustitución patronal, también tiene que existir una transferencia de bienes. Esto se convierte en un tema muy relevante porque hay empresas que tienen una empresa de servicios que todo lo tienen por arrendamiento, las computadoras, el edificio, los teléfonos, las herramientas de trabajo. Entonces, esto es algo que viene así en la iniciativa, pero estamos esperando que haya ciertas excepciones porque claramente va a haber empresas de servicios que no van a tener bienes que transmitir, ¿no? A pesar de que sí hay bienes, voy a decir, intangibles que se pueden transmitir. Es muy importante cuando se haga derivado de la planeación que se haga por esta reforma, se concluye que se tienen que transferir los empleados, es muy importante que se haga este análisis, porque de no hacerse, todos los activos que se transfieran o incluso los gastos, las provisiones que se tienen creados, pueden llegar a no ser deducibles durante el periodo de transición de los empleados. Entonces, es muy importante que se asesoren con especialistas para hacer esa transmisión de empleados de manera, pues de la mejor manera posible y soportando la deducibilidad y el acreditamiento del IVA. Y bueno, aquí es lo que platicábamos de actividades especializadas. Nos dice que una actividad especializada va a ser una que yo preste que no esté relacionado con el giro o la actividad principal del que contrata el servicio. Entonces, si yo soy una empresa, por ejemplo, de electrónica y le quiero prestar servicios especializados a otra empresa de electrónica, pues entonces esto se convierte en un problema porque claramente pues es la misma actividad o el mismo giro. Entonces, ¿hasta qué punto se define si es o no la actividad principal, la misma del que me está contratando? Claramente aquí hay muchas opciones y es una de las situaciones que el sector empresarial está pidiendo se aclare, porque puede ser la actividad principal del acta constitutiva, que como bien sabemos, cuando damos de alta a una empresa, pues bueno, le ponemos muchísimas actividades para que no se nos limiten las opciones. Cuando nos damos de alta ante el SAT, tenemos otra actividad preponderante que es un poco más acotada. Y a su vez, si nos vamos a los estados financieros, puede ser que veamos que el porcentaje de ingresos esté representado por otra actividad preponderante. Entonces, esto es algo que esperamos se pueda definir dentro de la iniciativa y si no, bueno, pues tendremos que ver si se emiten criterios normativos al respecto. Es importante mencionar que en caso de que se sigan contratando servicios que no sean especializados, que no cumplan con todos los requisitos que vamos a platicar ahorita, pues aquel contratante también es responsable solidario. Entonces, es muy importante cuidar esta parte. Y también eliminan la identificación única de empleador para diferentes entidades. Esto también es súper relevante y pues claramente ha habido también muchas discusiones respecto de qué pasa con una empresa que tiene 500 padrones, ¿no? Entonces es muy importante definirlo. Bueno, esto es lo que les comentaba de que el nuevo empleador sería un responsable solidario por todas las retenciones que se debieran realizar. Se pretende que se trabaje de manera conjunta lo que es IMSS, Infonavit, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es aquella que nos va a dar el check de que somos servicios especializados. Tendremos que ir por esa autorización para prestar este servicio como especializado. Y bueno, ahí vienen algunas multas que prácticamente por todo lo que voy mencionando hay multas, como 3 tipos de multas de las que pueden ser sujetas los contribuyentes.
Bueno, aquí en esta parte se establece, y como bien lo comentaba, hay una definición que ya existe dentro de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 15A, que nos define qué es subcontratación laboral. Prácticamente el Código Fiscal de la Federación ahora incluye una nueva definición de subcontratación para efectos fiscales, distinta a la que existía en la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahora tenemos que ajustarnos a esta nueva definición. Nos piden que evidentemente todos los servicios que sean prestados como servicios especializados se encuentren soportados con facturas electrónicas, lo que ya sabíamos. También nos piden, va a haber determinadas reglas cuando haya reincidencias, y nos pone una nueva multa, no es multa, más bien una consecuencia muy complicada si seguimos contratando estos esquemas de subcontratación, insourcing o outsourcing. Y es una nueva tipificación de delito fiscal. Entonces, esto ya tiene efectos penales, es muy preocupante, y claramente también se estaba pidiendo por el sector empresarial que no fuera tan severa la imputación a esta actividad, sino que fuera diferente, ¿no? Toda vez que ya están poniendo multas, pero bueno, claramente así es como viene la iniciativa. Y bueno, para poder soportar tanto la deducibilidad como el acreditamiento del IVA, cuando se contraten servicios especializados, se deberá contar con toda la documentación soporte que está relacionada también con la propia deducibilidad, como es el que se tenga, bueno, ya piden incluso el contrato, que se tenga un comprobante fiscal y que se cuente con la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para ser un prestador de servicios especializados. Esto es muy relevante. Como bien les había dicho, quien va a prestar el servicio especializado tiene que ir por una autorización a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A la fecha no se han emitido las reglas particulares para saber cómo se tiene que obtener esta autorización. Se está esperando, o al menos en la iniciativa de ley, en el artículo 2º transitorio, se espera un periodo de 4 meses para que la Secretaría emita las reglas particulares de cómo podemos obtener esta autorización. Pero tampoco está establecido el periodo en que la Secretaría tiene que contestar si se da o no la autorización. Entonces, eso nos puede dejar en un periodo de indefensión donde no podemos realizar actividades, pero tampoco tenemos la autorización. Entonces, otra de las solicitudes del sector empresarial es que exista una positiva ficta, posiblemente de 10 o 30 días, para que si la autoridad no contesta, yo tengo por autorizado mi certificación. Y bueno, pues este periodo de 4 meses también es claro que es una zona gris, porque no tenemos reglas y no sabemos si como prestadores de servicios externos especializados podríamos seguir operando sin tener reglas particulares. Bueno, aquí, evidentemente, como mencioné en la parte de antecedentes, recuerdan que les comenté que habían puesto anteriormente esta retención del 6% de IVA para prácticamente todos los tipos de servicios, y ante la duda reteníamos. Con esta nueva iniciativa de ley derogan este artículo y ya no es necesaria realizar la retención. Y bueno, aquí es importante comentar algunos puntos de reflexión que para mí son importantes. Se han estado llevando varias comunicaciones y varias conversaciones entre el sector empresarial y Cámara de Diputados. La semana pasada se realizaron comisiones abiertas con Cámara de Diputados. Fueron 2 días enteros donde platicó sector empresarial, especialistas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Colegio de Contadores y muchas otras organizaciones expusieron sus puntos respecto de la reforma. También ha habido conversaciones con el Ejecutivo esta semana y se pretende que haya otras conversaciones esta semana para ver si se puede llegar a un arreglo y si se pueden llegar a mejores definiciones para esta iniciativa y que realmente se persiga el objeto o la motivación de esta iniciativa de ley. Como bien les comentaba, esta reforma se pretende que entre en vigor el 1 de enero del 2021, pero se está esperando que sea publicada posiblemente dentro de 2 semanas. Estaremos esperando que se publique. Y dentro de los puntos relevantes que se han comentado o que es importante definir todavía en esta iniciativa de ley y que creo que vale la pena retomarlos es que exista un periodo de transición. Si entrara en vigor y en aplicación el 1 de enero del 2021 esta reforma, pues claramente los contribuyentes, insourcings o outsourcings, o contratadores de servicios no tendrían tiempo de hacer nada para moverse. No da tiempo. Entonces, lo que están pidiendo es que exista un periodo de transición de 6 meses o posiblemente 1 año para que se pueda aplicar esta ley.
Como bien saben, hay un periodo, lo que les comentaba, de 4 meses para que en la Secretaría del Trabajo emita estas reglas de carácter particular de cómo ser un servicio especializado. Estos 4 meses se pudieran llegar a entender como un periodo de transición solamente para los outsourcings, sin embargo, tampoco está definido si realmente es un periodo de transición o si es una zona gris. Se deberá definir lo que es giro o actividad. Lo que les comentaba, si para que yo preste un servicio especializado, tiene que ser alguien que no realice mi misma actividad o giro. ¿Qué es actividad o giro? La de acta constitutiva, alta en SAT o cualquier otro mecanismo. Esta es una reflexión también muy relevante porque que no esté relacionado con la actividad preponderante, pues de inicio para ser deducible tuvo que haber estado relacionado. Entonces, prácticamente esto nos pone en una situación complicada para poder operar en ciertos sectores de negocio. Que se dé una positiva ficta si la Secretaría del Trabajo no contesta en tiempo, de lo que les decía, 10 o 30 días. Y lo más relevante, el límite de PTU. Para las empresas insourcings que migren a sus empleados a una empresa de operadora, pues claramente pueden haber temas de PTU. Entonces, otra de las sugerencias del sector empresarial es que se haga un cálculo distinto al que se venía llevando de PTU, que prácticamente es un tanto obsoleto, o que se emita un limitante de PTU. Una de las sugerencias del sector empresarial es que sea de 3 meses. Entonces, pues bueno, esperemos que esto se defina y se defina para bien. ¿Qué estamos sugiriendo como firma y como especialistas? Posiblemente en este momento no se estén tomando las acciones de migrar a los empleados, de fusionar entidades, etcétera. Una fusión pudiera llevar 45 días para tener efectos realmente fiscales y ante las autoridades. Una migración de empleados, pues claramente es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, lo que estamos sugiriendo como firma y como especialistas es que se hagan análisis de las estructuras actuales, de qué puedo y qué no puedo hacer, tomando como base no un objetivo fiscal, sino un objetivo de negocio. ¿Cómo puedo seguir haciendo negocios? Punto número 2, si decido migrar a los empleados, fusionar entidades o hacer sustituciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Cuánto me puede costar en PTU si no me hacen una modificación a la determinación de la PTU o ponen una limitante en ley? Y posiblemente más adelante cuáles son los posibles mecanismos de defensa que pueda tener. Dentro de los 2 puntos relevantes que se han comentado en mecanismos de defensa ha sido el que va contra el artículo 5º constitucional que da el derecho al trabajo, que la verdad me resulta pues que es muy genérico, y también el hecho de que no están estableciendo un periodo de transición. Entonces, vale la pena verificar qué tengo que hacer. Nuestra recomendación como J del Río es que hagan este análisis respecto a análisis de costos, análisis de estructura y análisis de operaciones, en el que con muchísimo gusto los podríamos apoyar. Les doy la palabra a mis compañeros. Gracias, Monse, Alfredo y Miguel, por la presentación. La primera pregunta que nos plantearon fue la siguiente. ¿Cuándo quedaría relevado de las obligaciones de IVA el proveedor de servicios digitales si no tiene presencia física en México? La pregunta va dirigida, me parece, para Miguel Peñalosa. Gracias, Odette. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Cuando el intermediario haga la retención por cuenta de la empresa que comercializa y que no tiene presencia física en México, y a su vez este intermediario emita el CFDI. Muchas gracias, Miguel. Otra pregunta nos dice, ¿qué impactos tendrán los esquemas reportables en el supuesto de establecimiento permanente en materia de responsabilidad solidaria? Esta pregunta sería para Alfredo Palacios. Gracias, Odette. Mira, yo creo que, como lo señalaba en la exposición, el tema de la responsabilidad solidaria en la modificación del artículo 26 viene a cerrar esa pinza de la fracción séptima del 199 sobre los supuestos donde tenemos ahora que reportar, y recordemos, y si vemos las reglas de esquemas reportables, recordemos que hay supuestos incluso de comisionista u otras estructuras en las cuales se evita el caer en un establecimiento permanente como un elemento ahora para que las autoridades ejerzan un proceso de fiscalización como esquema reportable y a su vez otorgando la responsabilidad solidaria al residente en México. Excelente, gracias, Alfredo. Y la última pregunta de este bloque sería dirigida sobre la propuesta de reforma laboral para Monse.
Dice, si entra en vigor la nueva ley laboral el 1 de enero de 2021, ¿qué debo hacer si tengo una empresa de servicios insourcing? Pues lo que comentaba al final, la realidad es que no es que se tenga que tomar una acción en este momento, porque posiblemente no dé tiempo. Voy a plantear 3 opciones. Se podrían migrar los empleados o se podría hacer una sustitución patronal, puede decirlo más blanca, más limpia, o también se podría hacer una fusión. Sin embargo, en esos 3 los tiempos están bastante cortos. Lo que sí vale la pena hacer es hacer este análisis de costos, análisis de PTU y análisis de qué puedo seguir haciendo que también vaya empatado con mi actividad operativa de todo el grupo. Excelente. Gracias a ustedes ponentes, Monse, Alfredo, Miguel, por su presentación el día de hoy. Gracias a los participantes por haber acompañado en esta sesión. Y bueno, les recordamos que todas las preguntas serán respondidas directamente a sus correos electrónicos con los cuales se registraron. Gracias y que tengan un excelente día.